¿Vos querés seguir ahora? Sí, otra vez para terminar la parte esta y dejarlo a Alejandro Friedel que siga con la teoría sistemática, ¿ok? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a ir a un ejercicio controversial, que lo puse a propósito. Pero bueno, es lo que se está tratando ahora, es un tema muy actual, que dice lo siguiente. En el 8 es cuando ustedes no tienen información de nada, ¿sí? Solo no quieren errarle en un porcentaje. Dice, una legisladora estatal desea encuestar a los residentes de su distrito para conocer qué proporción del electorado conoce la opinión de ella respecto al uso de los fondos estatales para pagar abortos. ¿Qué tamaño de muestra se necesita si se requiere un nivel de confianza del 95% y un error máximo de estimación o un error de muestreo? Yo le dejé error máximo de estimación para que ustedes utilicen algunos otros vocabulario que se escucha por lo general. Entonces simplemente acá ella no sabe nada, ¿sí? No sabe cuánto es la proporción poblacional o histórica. Ella dice, ella quiere saber simplemente la opinión, qué opinión tienen de ella respecto del uso de fondos estatales para pagar abortos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente reemplazar, un segundo le voy a responder a Alejandro. No, yo ya terminé, Alejandro. Estoy cerrando con este ejercicio, solo explicándoles y ya estoy. Entonces, simplemente voy a utilizar, no sé la proporción, ¿sí? De la proporción que está a favor o en contra del aborto. Entonces pongo 50, 0,5, o sea, el 50% a favor, el otro 50% en contra. De cómo ella usa los fondos, o si sabe cómo ella usa los fondos. Entonces, cuando no tengo esa información de partida, pongo 0,5P y 0,5Q. Y ahí hago el cálculo, lo único que sé que el error de muestreo no debe superar el 0,10 en proporción, ¿sí? Tanto por uno sería. Entonces, este cálculo, elevo todo al cuadrado, el z al cuadrado, el error de muestreo en términos absolutos al cuadrado, en términos absolutos medio raro porque en realidad está relativo, por al cuadrado, y esto multiplicado por la varianza, que le da un total de 96 encuestados. O sea, la encuesta debería realizarse en por lo menos 96 personas. ¿Ok? Listo. Terminé por hoy. La próxima seguimos con muestreo sistemático. Si quieren, yo ya les voy a pasar lo que fuimos resolviendo, y así lo tienen en formato de Excel, salvo los que ya estuvieron trabajando, que sé que muchos estuvieron trabajando. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Les dejo igual pegado todas las formulitas ahí para que se saquen las dudas, ¿sí? También pueden encontrar algunos errores porque es bastante normal. Bueno, a ver cómo estamos. ¿Cuántos somos? 30, muy bien. Alejandro, ahí está Alejandro, se conecta. Y seguimos con la clase teórica. ¿Alguna duda? Hay bastante contenido teórico en esta unidad, como en todo, o sea, no se puede aprender estadística sin tener una base teórica, pero sí hay que practicar con muchos cálculos, ¿sí? Para afianzar y para ver qué rol juega cada variable, si el tamaño de la muestra va a aumentar, si la variabilidad de la población es mayor, si el error de muestreo decrece, o sea, si el error admisible es menor, qué le pasa al tamaño de la muestra, y así cómo trabajan las variables en conjunto. Alejandro. Ahí está. Alejandro, cuando quieras yo te voy a autorizar acá a que vos puedas proyectar. Ok. Y ya podés avanzar.
Ahí se ve, Silvia. Se ve Alejandro, perfecto. Hola, buenos días. Vamos a pasar a una parte de la clase que va a tener que ver con la teoría. Y vamos a estar viendo un segundo método de muestreo. De alguna manera, todo lo que estuvimos viendo tenía que ver con el método aleatorio simple. Y ahora vamos a comenzar a desarrollar el método sistemático. Seguramente en esta clase vamos a estar viendo un poco toda la teoría y después de que veamos la teoría, vemos si Silvia va a avanzar con algún ejercicio en esta clase y tal vez parte de la próxima. En la clase del miércoles vamos a estar viendo otro método que es el método de muestreo estratificado. Pero vamos a lo que nos convoca. A lo que nos convoca hoy, el muestreo sistemático. En este esquema que voy a estar compartiendo pretendemos sintetizar un poco bastante de qué se trata el muestreo sistemático. Tenemos acá la misma población que utilizamos para ejemplificar el muestreo aleatorio simple. Decimos que es una población con 400 unidades de muestreo. Esto es un cuadrado de 20 por 20, de ahí los 400. Y tenemos planteado acá arriba que de alguna manera se determinó que el tamaño de la muestra tenía que ser de 16, el tamaño óptimo de muestreo tiene que ser de 16. Entonces, en el muestreo sistemático, lo primero que se hace este cálculo de este valor K, suele llamarse intervalo de muestreo, que sería el tamaño de la población dividido el tamaño de la muestra. Entonces, tamaño de la población dividido el tamaño de la muestra, en este caso nos da 400 dividido 16 igual a 25. ¿Qué hacemos ahora? O esto quiere decir, fíjense, ahora volvemos un poquito al gráfico de la población, significa que entonces la población queda dividida en 16 grupos de 25 unidades cada uno. Los grupos serían este recuadro de 5 por 5 que tenemos ahí como señalado con un poco más de énfasis, con una línea un poquito más gruesa. Fíjense que tenemos 4 arriba por 4, entonces tenemos 16 grupos. Cada uno de ellos tiene 5 por 5, o sea, tiene 25 unidades. Bien. ¿Qué se hace ahora en el muestreo sistemático? Se selecciona al azar un número de 1 a 25, quiere decir, una unidad del primer grupo. En este caso, está señalado que en ese sorteo de una unidad salió seleccionado el número 14, o la unidad número 14. Se hace una aleatorización, entonces, de un número de 1 a 25, que es el tamaño del primer grupo, sale el número 14, y la idea es que ahora en todos los otros grupos vamos a ir tomando siempre la unidad número 14. De modo que se hizo una sola selección aleatoria. Esa sería la manera pura de aplicar el muestreo sistemático, ¿sí? Y con esto se logra un poco todas las ventajas y las desventajas, o las conveniencias y las inconveniencias que tiene el muestreo sistemático. Porque por un lado, una de sus fortalezas es que entonces la muestra me queda uniformemente distribuida a lo largo y ancho de la población, como está planteado acá. Esto para algunos, para los que les gusta el muestreo sistemático, significa que probablemente voy a tener entonces unidades de muestreo en los lugares donde tengo valores más altos de la variable que estoy estudiando y también en los lugares que tengo valores más bajos. De aquí también surge, después seguramente lo vamos a estar repasando, que es más fácil de localizar
las unidades de muestreo en el terreno porque están como uniformemente distanciadas. Bien, y también surge de esto el principal inconveniente estadístico, la falta de fortaleza estadística que tiene el muestreo sistemático por esto de una sola selección aleatoria. Fíjense que ahí empiezan a aparecer como diferencia con el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Acá se hace una sola selección aleatoria y así queda establecida la muestra. En este caso, entonces, una muestra con 16 unidades distribuidas a lo largo y ancho de la población. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien entonces? Seguimos. Fíjense que en esta otra diapositiva que vamos a estar compartiendo tenemos de alguna manera un esquema similar, solo que ahora tenemos una población en una fila, sería. En el muestreo sistemático, entonces dice acá, se dividen las n mayúsculas unidades de la población en n por k unidades, en n zonas. Esas zonas son un poco esas de 25 unidades que estuvimos mostrando anteriormente, de k unidades cada una, y la probabilidad de selección de un elemento poblacional, cualquiera será igual a la probabilidad que resulte elegida la zona que contiene. O sea, la probabilidad es 1 sobre k, k es ese valor 25 que dijimos, la probabilidad entonces va a ser n dividido n sobre k o n sobre n mayúscula. Esa es la probabilidad de seleccionar entonces este tipo de muestreo se usa para obtener entonces una muestra sistemática. Es importante, o por lo menos lo señalan los libros de estadística, que el arranque al menos sea aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Y que se haga un sorteo por lo menos en el primer grupo, que no sea la persona que está haciendo el muestreo que diga, vamos a empezar por acá, y con el dedo señale cuál sería la primera unidad de muestreo. En este ejemplo más sencillo dice, si el tamaño de la población son 12 fajas y el tamaño de la muestra es igual a 3, fíjense, un ejemplo bastante más reducido que el anterior, donde en el anterior decíamos 416 el tamaño de la muestra, acá decimos, entonces, n mayúscula 12, n minúscula 3, el valor de k es igual a 4, me queda dividido entonces la población de 12 unidades en 3 grupos de 4 unidades cada uno. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que sortear un número de 1 a 4. Ahí tenemos entonces. Ese sería lo que se llama el arranque aleatorio, el arranque al azar. Sorteamos un valor de 1 a 4. Si ese sorteo nos da el número 3, entonces quiere decir que en el primer grupo de 1 a 4, la unidad de muestreo sorteada es la número 3, y ahí automáticamente me queda definida entonces la muestra sistemática, porque vamos a tomar en cada uno de los grupos la unidad número 3. De modo que en el primer grupo tenemos la número 3, fíjense que nos tenemos que desplazar 4 unidades, que ese es el valor de K. En el segundo grupo vamos a tener la número 7, y en el tercer grupo vamos a tener la número 11. De esa manera, la muestra me queda uniformemente distribuida en la población. Bueno, obviamente que acá hay también una grieta, como en tantas cosas en la Argentina, por cuestiones futbolísticas, políticas, en la cuestión de, están los que les gusta el muestreo sistemático y los que les gusta el muestreo aleatorio simple. Estamos hablando por ahora de 2 métodos que se aplican a poblaciones relativamente sencillas, pequeñas y uniformes sobre todo. Para poblaciones uniformes, entonces podemos optar entre el muestreo aleatorio y el muestreo sistemático. Se sitúa entre los procesos no aleatorios, donde el criterio de probabilidad se establece a través de la aleatorización de la primera unidad de muestreo.
unidades de muestreo son seleccionadas a partir de un esquema rígido y preestablecido de sistematización. Esto quiere decir, una vez que sorteamos la primera, como que quedan las otras unidades definidas por ese único sorteo. Las ventajas del muestreo sistemático. Los argumentos que plantean aquellos que les gusta y que defienden el muestreo sistemático. Es fácil de aplicar y de comprobar o de supervisar en el terreno. No presenta problemas de cálculo algebraico. Recoge los efectos de la estratificación, quiere decir, de las variaciones que puede tener la población a lo largo y ancho de la misma, debido al orden en que figuran las unidades de muestreo de la población. Proporciona una buena estimación de la media y del total, debido a esa distribución uniforme de la muestra en toda la población. La muestra sistemática es normalmente ejecutada, esto quiere decir lo operativo, el trabajo de terreno, con mayor rapidez y facilidad de selección y menor costo que una muestra aleatoria. Por esto de que está uniformemente distribuida. Obviamente la muestra aleatoria está más dispersa, está más desparramada, si ustedes quieren, por ese efecto del azar en el sorteo de cada una de las unidades. Otra ventaja, el desplazamiento entre las unidades es más fácil por el hecho de seguir una dirección fija y preestablecida. Esto quiere decir, en el terreno se puede decir, bueno, vamos a tener que desplazarnos 50 metros en aquel sentido, y después cuando vamos a pasar a la próxima fila, nos desplazamos 70 metros, y con esas dos cantidades es suficiente como para ir encontrando cada una de las unidades de muestreo. Eso generalmente resulta en un ahorro de tiempo en el trabajo de campo, y obviamente si ahorramos tiempo, ahorramos también costos. No se precisa conocer el tamaño de la población previamente. ¿Cómo es que se entiende eso? Y se entiende por esto que estábamos diciendo. Al hacer el cálculo de n sobre n y tener el valor k, eso me dice, en el primer ejemplo, el valor de k era 25. Y lo que hicimos fue sortear un valor de 1 a 25. A partir de ahí, el muestreo sistemático se transforma en decir, bueno, entonces tenemos que tomar una unidad de cada 25 unidades. En el siguiente ejemplo que hicimos, donde habían 12 unidades y hicimos un sorteo de 1 a 4, entonces el planteo es ahí que tenemos que ir tomando una de cada 4. Y la población puede ir desarrollándose. Simplemente nosotros tenemos que mantener ese planteo de que tenemos que tomar una de cada 4 o una de cada 25. Esta es una cuestión importante. Si la disposición de los elementos de la población es aleatoria, entonces una muestra sistemática es equivalente a una muestra aleatoria. El error de muestreo suele ser inferior que en el muestreo aleatorio simple, incluso que en el estratificado. Si las unidades de muestreo de la población están distribuidas aleatoriamente. Inconvenientes. La posibilidad de aumento de la varianza y del sesgo en las estimaciones si existe una periodicidad en la población. Yo le agregué ahora una representación gráfica que subí a la presentación que está en el aula para tratar de describir un poco más en detalle esta cuestión. Es posible que la red sistemática coincida con algún ordenamiento también sistemático de los componentes, sea de suelo, topografía, patrón de vegetación, orden creciente o decreciente en la lista, y esto provoca un aumento del sesgo. El problema teórico que presenta el muestreo sistemático tiene que ver con el cálculo de las varianzas. No hay independencia en la selección de las unidades, solo hay una selección aleatoria de la primera unidad. Bueno, acá yo generé una población teórica de números aleatorios con esa función random que ustedes usan. Entonces generé una población que tiene 60 unidades y cada uno de estos valores es un valor aleatorio. Después
Entonces, estamos planteando acá, el tamaño de la población es 60, no está bien ahí arriba, el N mayúscula es igual a 60. Si el tamaño de la muestra fuera 6, entonces el valor de K me da igual a 10. Si sorteamos el valor 4, entonces ahí están indicadas en rojo cuáles serían esas unidades que van a formar parte de la muestra. La primera sería la cuarta unidad y después están tomadas una de cada 10. O sea, de 10 en 10 sería la 4, la 14, la 24, la 34, etcétera, etcétera. Y ahí están los valores. También está representado en el centro el valor de la media, o una estimación del valor de la media. Y lo que estamos queriendo decir acá es que vamos a tener entonces la muestra sistemática, valores por debajo y por arriba de la media, prácticamente equivalente a una muestra aleatoria. Esto que pretende describir, eso de que si las unidades de muestreo están aleatoriamente distribuidas en la población, la muestra sistemática es equivalente a una muestra aleatoria. Bueno, acá estamos planteando otra cosa. ¿Qué pasa si la variable que nosotros estamos estudiando tiene un comportamiento como una sinusoide? ¿Sí? O que varía aproximadamente como la función seno. La variable, a medida que va, por alguna razón edáfica, fitogeográfica o alguna cosa, tiene una variación así. Entonces, en este tipo de casos es donde hay que tener mucho cuidado de usar la muestra sistemática, porque si la población tiene este tipo de variación, fíjense que yo puse en la ordenada estaría el valor de la variable, la media sería este valor que está por el centro, donde aparece X mayúscula, raya o mu, ese sería el valor de la media. Y si nosotros hacemos un sorteo y casualmente nos da este valor alto que está indicado por esa elipse roja que está en la parte más alta de cada una de las sinusoides, y justo el intervalo K, ese que calculamos, coincide con el ciclo de esta variable, entonces todos los valores van a coincidir con estos valores máximos. En ese caso, entonces, el muestreo sistemático me produce un sesgo importante, porque me va a estar dando una media como esa que está indicada arriba con el cuadradito rojo. Ese sería la media observada y va a tener una diferencia notable con el verdadero valor del parámetro. Esto sería otra situación, si tenemos esa variación sistemática, pero el valor de K no coincide con el ciclo de la variable, entonces, en ese caso, fíjense que acá estoy planteando espacio o tiempo, la variable con la que está relacionada la variación. En este caso, la muestra sistemática va a ser de nuevo equivalente con una muestra aleatoria. Vamos a tener valores por debajo y por arriba de la media y seguramente nos va a dar un estimador bastante próximo del valor del parámetro. Esto serían cuestiones como que uno tendría que tener cuidado de a qué tipo de población está aplicando el muestreo sistemático. Bueno, una de las soluciones que proponen los libros es que no hacer un solo arranque, sino aplicar sucesivos o múltiples inicios aleatorios, es decir, hacer un sorteo inicial de la primera variable y después de pasado cierta cantidad de unidades de muestreo, volver a hacer el sorteo. Y aquí hay como una serie de filas de parcelas, donde en cada una de estas columnas, serían más que filas, ¿sí? En cada una de estas columnas se hizo un sorteo aleatorio independiente. Con esto lo que se pretende es evitar eso de tener el efecto de un ciclo, de una variable que tenga esa distribución sinusoide. Bueno, el muestreo sistemático se puede aplicar también a procesos, a líneas de producción. En ese caso ahí estamos indicando un packing de selección de frutos de manzana. Entonces, fíjense que un poco yo les decía, tenemos que tomar una fruta cada 25, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo se puede aplicar a una línea de producción en una industria de la madera.
En ese caso estaríamos diciendo, bueno, vamos a tomar una tabla de cada 15, por ejemplo. En la imagen que está a la izquierda, abajo, se está planteando, bueno, si vamos a aplicar el muestreo sistemático al muestreo del agua, en cursos de agua para saber la calidad del agua, alguna cosa así, entonces eso se puede transformar en decir, bueno, vamos a tomar una muestra cada tanto tiempo, cada 2 horas, por ejemplo. Si estamos haciendo un muestreo sistemático en una red social, entonces personas en movimiento, tenemos que decir, bueno, vamos a encuestar o vamos a tratar de conseguir las respuestas de una cada 20 personas. Y así es un poco como se aplican en situaciones de poblaciones que están en movimiento, si queremos. Y en esos casos es que vale ese planteo que hicimos de que no hace falta conocer anticipadamente el tamaño de la población. En un muestreo sistemático alcanza con saber que tenemos que muestrear una de cada 20 manzanas, o una de cada 15 tablas, o una cada 2 horas las muestras de agua, o una cada 20 personas. Eso me permite, ese indicador me permite como no necesariamente conocer el tamaño de la población. ¿Sí? Alcanza con aplicar esa proporción que tenemos. Bueno, esto sería una fórmula que vale para el muestreo sistemático para calcular el total de la población. Y esto sería, el total de la población sería un poco lo que tenemos arriba, y el estimador muestral sería lo que tenemos abajo, el estimador de la media muestral. ¿Sí? Fíjense que en este caso estamos simplemente sumando los valores y dividiendo por n. Estamos usando la misma fórmula del muestreo aleatorio. Cuando trabajamos con una proporción, un poco lo que estuvo indicando Silvia, vamos a trabajar con estas fórmulas. Tenemos ahí el cálculo de la proporción, tanto para la población como el estimador muestral de la proporción. Seguramente vamos a tener después un ejercicio para cada una de estas fórmulas a fin de poder aclarar los inconvenientes. El problema teórico que presenta el muestreo sistemático y por el cual algunos estadísticos directamente ni lo presentan en sus libros, tiene que ver con esto de que hay una sola selección aleatoria de la primera unidad de muestreo. Entonces, ahí aparece esta cuestión. Aquí yo estoy planteando la fórmula de la variancia. Dice acá, el S de x cuadrado es la sumatoria de los desvíos de los valores con respecto a la media al cuadrado dividido n menos 1. Bueno, ¿qué significa n menos 1 para diferentes estadísticos? Para algunos, o para todos, esto se llama grados de libertad. Para algunos es simplemente el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, en una muestra sistemática vamos a tener n. Un n, supónganse 16, 3 era en el otro caso. En ese caso, entonces, consideramos el n con el mismo significado que veníamos considerando en el muestreo aleatorio. En cambio, para otros estadísticos puros, n me representa el número de elementos seleccionados aleatoriamente. Y si aplicamos esa definición, entonces, en el muestreo sistemático puro, tenemos una sola unidad de muestreo que seleccionamos aleatoriamente. De modo que el n valdría 1 y el n menos 1, que es el denominador de la variancia, sería 0. Por lo tanto, la variancia sería infinita y en ese caso no puedo calcular la variancia. Ese sería como el argumento teórico que aplican algunos estadísticos, entonces diciendo no, el muestreo sistemático para mí no es una opción para muestrear una población. Fíjense que yo no estoy diciendo, esta es la
de alguna manera después le voy a terminar planteando, bueno, apliquen alguna vez el muestreo aleatorio, otra vez el muestreo sistemático, comparen los pros y los contras de cada uno de los métodos y después vean cuál es el que van a aplicar ustedes para cada uno de los casos. De cualquier manera, la cuestión es no salir de este curso con una receta diciéndole, bueno, siempre van a aplicar una muestra aleatoria o siempre una muestra sistemática. Más bien lo que vamos a estar planteando es que hay que analizar claramente cuál es el tipo de población al que estamos aplicando el muestreo para terminar decidiendo qué método vamos a aplicar. ¿Alguna pregunta? Bien. Si vale esta cuestión que estábamos diciendo, dice, no es posible obtener un estimador consistente de la variancia a partir de una muestra sistemática extraída con un único arranque al azar. Eso tiene que ver con esa idea de que n me representa la cantidad de elementos seleccionados aleatoriamente. En el muestreo sistemático, considerando una selección como una selección en una etapa, la variancia de la media puede ser estimada a través de diferentes aproximaciones. Si se cumple que no hay periodicidad en el comportamiento de la variable y si no hay una correlación seriada entre los elementos adyacentes. Caso contrario, tenemos una sustancial subestimación de la variancia. Bueno, todo esto tiene que ver con el cálculo del error de muestreo en el muestreo sistemático. Si nosotros decimos que no podemos calcular la variancia, entonces estamos complicados porque entonces no podemos calcular el error de muestreo. Las soluciones que se aplican son estas. En los casos en que la población está aleatoriamente distribuida, se aplica la misma fórmula del aleatorio simple. Entonces, se aplican las mismas fórmulas del muestreo aleatorio simple. Y en algunos libros aparecen otras posibles maneras de calcular. Fíjense, lo que estamos calculando acá es la variancia de la media, que me permite calcular a su vez el error estándar de la media, con el cual calculamos el error de muestreo. Tengo entonces dos opciones. La fórmula que está arriba sería la muestra del muestreo aleatorio simple con el factor de corrección por población finita. Y el planteo de abajo es una fórmula alternativa, entonces, que aparece en los libros de estadística, donde dice que la variancia de la media del muestreo sistemático se calcula utilizando las diferencias pareadas, ¿sí?, de unidades sucesivas. Quiere decir que se hace la diferencia de la 1 menos la 2, y eso se lleva al cuadrado, después se suma la 3 menos la 4, y esto es lo que significa esta fórmula que está abajo. Y de esa manera, con las diferencias de a pares, fíjense que no se calcula la media, sino las diferencias de a pares de las unidades que conformaron la muestra, la 1 menos la 2, la 3 menos la 4, la 5 menos la 6, etcétera, etcétera, se calcula entonces el estimador de la media de la varianza. La 1 menos la 2 menos la 3, así es un poco como las diferencias de a pares sucesivos, un poco como se plantea esta fórmula de abajo. Bien, por último vamos a estar viendo dos maneras de evaluar los muestreos que valen tanto para el muestreo sistemático como para el muestreo aleatorio simple. Una de las maneras de evaluar el esfuerzo, si ustedes tienen la calidad de la información que se está obteniendo, es a través de la intensidad de muestreo. ¿Y qué es la intensidad de muestreo? Este cociente del tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población multiplicado por 100. En el primer ejemplo que nosotros estábamos viendo, dijimos, estamos haciendo, la intensidad de muestreo era 1 cada 25 unidades, o 16 sobre 400, que me daba ese 0,0. 16 sobre 400 multiplicado por 100 me tiene que dar 4%.
quiere decir que estamos tomando una de cada 25, significa 4 unidades cada 100. Y esa es la medida de la intensidad de muestreo. Entonces vamos a tener intensidad de muestreo del 10%, significa que nosotros tomamos una unidad de cada 10. Del 4% quiere decir que estuvimos tomando una de cada 25. Del 2% quiere decir que tomamos una de cada 50. Del 1% quiere decir que tomamos una unidad de cada 100. Fíjense que a medida que aumenta esta intensidad de muestreo, me va a estar diciendo que estuvimos muestreando una mayor cantidad de unidades de muestreo y por lo tanto que el trabajo que hicimos es más importante. El trabajo que hicimos es la recolección de la información sobre todo. La otra unidad de medida de la calidad del muestreo que se utiliza para evaluar el muestreo es la fórmula del error relativo de muestreo. En ese caso, ya lo estuvimos viendo, se calcula este valor. T por S de X raya o Z por S de X raya dividido la media por 100. Y esto es una medida entonces más estadística, si ustedes quieren, del error de muestreo. Obviamente, de la calidad de la información, que obviamente tiene que ver con la variabilidad de la población que nosotros tuvimos trabajando. Fíjense que la intensidad de muestreo no me dice mucho respecto a la variabilidad, sino más bien me dice esa proporción de 1 a 10, de 1 a 100, de 4 a 100, de la cantidad de unidades de muestreo que nosotros estuvimos tomando cada 100 unidades de la población. Bien, eso es un poco la teoría, Silvia. Tu micrófono no está conectado. Sí, perfecto. Ahora ya está terminando esta sesión. Vamos a hacer un recreito de 15 minutos, unos 15 minutos de recreo, y ahí vamos con el ejercicio. Es el primer ejercicio del muestreo sistemático, y vamos a hacer el primero y el segundo. Creo que es el 9 y el 10. Y ahí vamos a repasar todos estos conceptos, ¿sí? Así que Okay. vamos la idea es que el miércoles vamos a empezar con otro método de muestreo, que es el muestreo estratificado. Ya está la presentación subida al aula. Si alguien quiere ir viendo un poco antes de la clase, está todo como preparado. Bueno, descansamos 15 minutos y nos volvemos a conectar. Perfecto. Listo.